Hablar del no era penal para los mexicanos es herir sentimientos, desbloquear un recuerdo amargo en su vida y hacernos pasar corajes una vez más, a pesar de que van ya más de 10 años de que eso sucedió. En esta ocasión hablaremos de México en el Mundial de Brasil 2014. El quinto partido es un tema tabú dentro del fútbol nacional. Es el logro más añorado que hoy vemos tan lejos, aunque en esa ocasión tuvimos tan cerca. Pero para llegar a ese partido entre México y Holanda en el 2014 nos tenemos que remontar algunos años atrás para entender el porqué de ese sufrimiento para toda la nación. Nos trasladamos hasta el verano del 2010. México caía eliminado de la Copa del Mundo de Sudáfrica en octavos contra Argentina. El enojo, frustración o decepción de todos no era el que nos eliminara la selección de Maradona y Messi, sino que eran ya con ese mundial 5 eliminaciones seguidas de México en octavos de final. 5 veces seguidas que te quedabas en la línea de octavos y cuartos. El quinto partido no llegaba. México decidía despedir a Javier Aguirre en octubre del 2010 y traer al director técnico de moda del fútbol mexicano, José Manuel El Chepo de la Torre. El entrenador que había hecho campeón a las Chivas con puro mexicano y al Toluca en 2 ocasiones. Por lo tanto, el Chepo era lo que esta selección necesitaba, un entrenador joven, con nuevas ideas y que aparte haya ganado títulos en épocas recientes, que esté en su mejor momento. Así, a finales de 2010 empezaba el proceso de México de cara al siguiente mundial y objetivo, Brasil 2014. El debut del Chepo sería hasta el 2011 en los famosos Mole Tours, en Atlanta en contra de Bosnia y Herzegovina, y ganaban 2-0. De inmediato llegaba el verano de ese 2011 y vendría la primer prueba de fuego o importante para el Chepo, ganar la Copa Oro. De la Torre mandó su lista y llegaban sorpresas positivas, cortando algunas cabezas que ya sobraban y que aparte habían sido criticadísimas en las convocatorias de Javier Aguirre. Adiós al Bofo, al Conejo Pérez, al Cuau y al Guille Franco. Confianza total en Ochoa al arco, Gio como el nuevo número 10 del Tri y por supuesto que en el Chicharito, que había tenido una fenomenal temporada con el United, en donde ganó la Premier y jugó como titular la final de la Champions. México estaba obligadísimo a ganar la Copa Oro, a pesar de que seguramente en la final te enfrentarías a Estados Unidos y Landon Donovan. Primer partido de la Copa Oro contra El Salvador. México no pudo marcar gol hasta el 55 con Efraín Juárez y de ahí se destapó la lata. 3 minutos más tarde, Aldo de Nigris marcaba el 2-0 y luego vendría un hat-trick de Javier Hernández. Arranque maravilloso para México, 5-0. Venía el segundo duelo ante Cuba, pero antes de que se jugara el partido se anunciaba que 5 jugadores de la selección habían dado positivo en el antidoping por clenbuterol, esta sustancia que estimula al deportista para rendir más. Un año antes había dado positivo Alberto Contador, un ciclista español, y se le retiró el título del Tour de France y lo suspendieron por 2 años enteros. Por lo tanto, iban a hacer lo mismo con los seleccionados: Ochoa, Ciña, El Maza Rodríguez, Edgar Dueñas y el Hobbit Bermúdez, los sancionados. La selección y los jugadores argumentaban que habían ingerido carne a lo largo de su concentración por Estados Unidos y seguramente en los alimentos había clenbuterol y no porque lo hayan hecho de forma intencional para mejorar su rendimiento. Esto a la CONCACAF y a la FIFA no les interesó y decidió sancionar a estos 5 jugadores, darlos de baja por el resto del torneo. Era un fuerte golpe para la selección en lo anímico y en lo futbolístico también. Perdías a tu portero Memo Ochoa y entonces el Chepo de la Torre tenía que confiar en su hombre de confianza del Toluca, Alfredo Talavera. Aún y con esta noticia, ese mismo día tendrían que jugar su partido con Cuba y lo hacían de muy buena manera. 5-0 ganaban, 2 goles del Chicharito Hernández, 2 de Gio y 1 más de Aldo de Nigris. Llegábamos así al último juego del grupo, el difícil, contra Costa Rica. México sin problema lo ganaría otra vez por goleada, 4-1, anotando los 4 goles en el primer tiempo. La selección ilusionaba al país entero después de que en 3 partidos anotaran 14 goles. Y aunque los rivales eran bastante sencillos y cómodos para la selección, las formas de juego del Chepo de la Torre nos tenían contentos a todos. En cuartos de final, México eliminó a Guatemala con goles de Nigris y Chicharito. En semifinales, la selección no pudo contra Honduras en los 90 minutos, se fueron a tiempos extras y los 2 delanteros lo volvieron a hacer. De Nigris adelantó al Tri al 93 y al 99 uno más del Chícharo.
Tremenda copa la de los dos nueves de la selección. De esta manera nos clasificábamos a la final y tendríamos que viajar a California para jugar contra el Team USA. El Rose Bowl, un estadio emblemático, estaba a reventar y el clásico de CONCACAF definiría una vez más al campeón de la Confederación. Apenas arrancaba el partido cuando al minuto 8 Michael Bradley adelantaba al Team USA y al 23 Capitán América Landon Donovan anotaba el segundo, 2-0 como en el 2002. La remontada se antojaba muy difícil, pero de inmediato los de verde que vestían de negro consiguieron descontar vía Pablo Barrera y al 36 el Principito Guardado empataba el partido. Una final espectacular con 4 goles en el primer tiempo. Al minuto 50, Dinamita Barrera la prendía de 3 dedos y así anotaba el de la remontada. Pero eso no fue todo. Faltando 15 minutos para el final del encuentro, Torrado le manda un balón filtrado a Giovanni y mientras Howard en el piso le intentaba arrebatar el balón, Gio con la zurda lanzó la bola bombeadita y en la esquina de la portería la terminó clavando. ¡Gio! ¡Fírmala, Gio! ¡Fírmala, fírmala, 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 fírmala! Remontada sellada. México sería campeón de la Copa Oro. Una final espectacular que cerraba con un gol todavía mejor, de antología. México entero gritaba ese gol de Gio como si no hubiera un mañana y como si fuera el último que Dos Santos marcaría. Pero no. De esta forma el Chepo se consagraba campeón de CONCACAF y aseguraba el boleto para las Confederaciones del 2013. Todo era felicidad en este arranque de proceso rumbo a Brasil 2014. Y la vida era muy bella para el fútbol nacional. El verano siguiente se consiguió la medalla de oro en Londres. Un año antes fuimos campeones del mundo sub-17 y teníamos muchos mexicanos siendo regulares en sus equipos europeos. Empezaba el 2013 y con ello las eliminatorias. La CONCACAF tendría 3 boletos directos al Mundial y un cuarto que sería un medio boleto. Tendrías que jugar un repechaje contra Oceanía para así buscar llegar de milagro a la Copa del Mundo. 10 partidos de eliminatorias y los 10 en ese mismo año, 5 en México y 5 de visita. Empezábamos ante Jamaica, una muy débil Jamaica en el Azteca y para sorpresa de todos, empatábamos 0-0. El peor debut posible, en casa, sin goles y ante el rival más débil de todo el hexagonal. Para el siguiente partido se viajaba a Honduras. México lo empezaba ganando y de muy buena manera, con un doblete del Chicharito. Al 54 el Tri ya tenía el 2-0 en la bolsa. Pero al 77 Costly anotaba el 1-2 y al 80, solo 3 minutos después, nos empataban el partido. Regresaban a México de inmediato porque 3 días después había que jugar contra Estados Unidos en el Azteca. Y empatamos 0-0 contra USA. 3 fechas y 0 partidos ganados, 2 de ellos en tu casa y con tu gente. La afición se empezaba a molestar y ponía en duda el gran trabajo que llevaba el Chepo hasta el momento, diciendo que de nada te servía ganar amistosos o la Copa Oro si a la hora de la hora en los partidos importantes te achicabas. Llegábamos al verano del 2013 y días antes de viajar a Brasil para jugar la Confederaciones tendríamos que jugar 3 partidos más eliminatorios, 2 fuera de casa y 1 en el Azteca. Viajaron a Jamaica y ahora sí se le ganó 1-0 con gol de Aldo de Nigris. Los primeros 3 puntos llegarían hasta la fecha 4. 3 días después se enfrentaban a Panamá en su casa y empataban a ceros. Cuarto empate en 5 partidos, otro 0-0. Regresaban a México y jugaban con Costa Rica, pero ahora en el Azteca y para sorpresa de nadie, otro empate con resultado 0-0. No se podía entender lo que estaba pasando con México. Estábamos viviendo una de las peores eliminatorias en la historia del país. Un solo partido ganado de 6 jugados. Los periodistas y aficionados pedían ahora sí la cabeza del Chepo de la Torre y criticaban a todos los jugadores en cada ocasión posible. Y de esa forma viajábamos a Brasil para la Copa Confederaciones, sin esperanza y sabiendo que nos iría muy, pero muy mal. Empezamos perdiendo 2-1 en contra de Italia. Jugaríamos ahora con los anfitriones y nos vacunaron 2-0, con goles de Neymar y yo, y de esta forma se acababa nuestra participación. Nos eliminaban en fase de grupos. Otro fracaso y la federación se siguió haciendo de la vista gorda. No corrieron al Chepo de la Torre. Para septiembre se retomaría la actividad en el hexagonal final. Ahora nos visitaba Honduras, en el estadio en el que menos le gustaba de la Torre jugar, el Azteca.
Minuto 5, gol de Oribe Peralta, pero al 63 lo empataba Honduras y solo 3 minutos después nos daban la vuelta y así México perdía por segunda vez en su historia, en toda su historia, contra Honduras en casa. Al día siguiente se oficializaba el despido de José Manuel de la Torre con la selección y se anunciaba al Flaco Tena como DT interino para afrontar el partido contra Estados Unidos en Columbus. En este partido México se jugaría mucho más que solo el orgullo y la rivalidad histórica con los del norte. El Tri caminaba en la cuerda floja y era fundamental esta victoria para poder llegar a Brasil. Y México siguió bajo la misma línea. Estados Unidos nos ganó 2-0, 2-0. ¿Con gol de quién más? Landon Donovan. México, de momento, eliminado de la Copa del Mundo. Una sola victoria en 8 partidos jugados. La federación buscaba un salvador para los 2 únicos partidos que nos quedaban y el Rey Midas era la opción indicada. Víctor Manuel Vucetich sería el encargado de salvar el barco y vencer a Panamá en el Azteca y a Costa Rica en su casa para que de esa manera México llegara al Mundial. 11 de octubre del 2013, México estaba eliminado. La afición respondía y el Azteca llegaba a su máxima capacidad. Más de 90,000 mexicanos expectantes del partido. Rafa Márquez estaba de vuelta en la selección, Oribe Peralta y el Chicharito en la punta, Gio Dos Santos por detrás de ellos y Ochoa cubriendo al arco. Minuto 39, gol de Oribe Peralta. Y de esa forma se estaba terminando el partido, 1-0, hasta que al 81 Luis Tejada empataba para Panamá y el mundo se le venía encima a México. La tragedia más latente que nunca. Buse decide sacar a la flecha Zavala y mandar toda la carne al asador metiendo a Raúl Jiménez para buscar ganar el partido con 3 delanteros centros. Y solamente pasaron 2 minutos más cuando Fernando Arce ve abierto a Raúl, le manda un pase que recepciona elevándola, se avienta una chilena y la manda a guardar. Golazazazo de Raúl, explotaba el Azteca y la selección seguía viva. El país entero se volvía loco y de esa manera se terminaba el encuentro. 2-1 lo ganamos y nos jugaríamos la vida ante Costa Rica en su país. Al día siguiente del partido, de la euforia, de la emoción, llegaba la cruda para todos los mexicanos. Sí, Raúl Jiménez había marcado uno de los mejores goles en la historia de nuestra selección, pero no era posible que estuviéramos sufriendo a falta de 2 fechas para poder acceder al repechaje de un mundial, cuando antes, en eliminatorias pasadas, arrasábamos con todos y ganábamos los partidos en casa y fuera sin mucho problema. Llegaba ese 15 de octubre ante Costa Rica y apenas arrancaba el partido cuando ya nos habían anotado el primero, al minuto 24. Con eso, México quedaba fuera del mundial. Ni repechaje, nada, fuera. México tenía que ganar el partido y si no lo hacía tenía que depender de su acérrimo rival, Estados Unidos. Si México no ganaba ante Costa Rica, necesitábamos que Estados Unidos empatara o le ganara a Panamá en Panamá. Y mientras nosotros íbamos perdiendo, USA jugaba al mismo tiempo su partido y también lo iban perdiendo 1-0. Afortunadamente llegó nuestro Salvador Oribe al 28 para nivelar el asunto y de esa forma nos tranquilizábamos un poco. Pero la cosa no paraba ahí, porque al 63 Estados Unidos empataba su partido con Panamá y con eso tendríamos como una doble protección. Nosotros empatados y los americanos también. Con eso nos bastaba. Y yo sé que parece broma o exageración mía para venderlo como si fuera una historia de Hollywood y que sea más emocionante, pero no. Así pasó. Un solo minuto después de que Estados Unidos había metido gol, Costa Rica nos metía uno más y lo íbamos así perdiendo 2-1. México solito se estaba matando y el fracaso se olía en todo el país. Gracias a Dios, Estados Unidos seguía empatado, porque si no, nos olvidábamos del Mundial. La novela y el estrés tenían que continuar. Se acercaba el cierre de los partidos que se estaban jugando a la misma hora y Panamá le metía el 2-1 en contra a Estados Unidos y ahora sí, oficialmente estábamos eliminados del Mundial de Brasil 2014. Nos quedaban solo 7 minutos para empatarlo. La selección jugaba desesperada y sin idea. Le rogábamos a todos los dioses sabidos y por haber que cayera nuestro gol o en su defecto el de los americanos. Nos mordíamos las uñas, los dedos, las piernas no dejaban de moverse, los dientes nos temblaban y como alguna vez dijo el general Porfirio Díaz, ¡ay, mi México querido! Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Llegaba el gol que tanto necesitábamos.
Graham Zusi, nuestro nuevo dios azteca, empataba el partido 2-2 con Panamá y de esta forma nos íbamos al repechaje. ¡Gol de Estados Unidos! We love you forever and ever. God bless America, doctor. Estados Unidos nos mete la reclasificación. Estados Unidos, ustedes no, ustedes los que están de verde no, ellos sí, ustedes no, que les quede claro toda su vida, ustedes no hacen nada por la camiseta, ustedes no impulsan al equipo, ustedes no nos meten a la copa, ustedes no nos dejan vivos, es Estados Unidos, no ustedes y su soberbia, no ustedes y su infamia, no ustedes y sus petardos. Nuestros rivales más odiados en la historia ahora nos salvaban del fracaso. Los comentaristas enfurecían. La afición mexicana se sentía liberada, pero al mismo tiempo decepcionada. Y aunque la ilusión seguía viva, podríamos ir al repechaje y luego al Mundial de Brasil 2014, no se podía entender lo que nos estaba pasando y muchos ya no querían saber nada de estos mediocres. 3 días después de ese suceso histórico en nuestro fútbol, despidieron a Vucetich, como era de esperarse, y se trajo a préstamo el Piojo Herrera, el entrenador del América que solamente vendría como interino para jugar ese repechaje de ida contra Nueva Zelanda y la vuelta también contra ellos, y luego regresaría a Cuapa mientras que la selección buscaba a un nuevo entrenador. Noviembre del 2013 se jugaría el partido de repechaje de ida en el Azteca y el Piojo, fiel a su estilo y valiéndole madre lo que los demás pensaran, decidió jugar el partido con puros jugadores de Liga MX, específicamente del América y de León, a excepción de Oribe Peralta. Y funcionó a la perfección. Ganaron ese partido 5-1 con Oribe y Layún como protagonistas del partido. Pero aún se tendría que jugar la vuelta y el Piojo decidió alinear de la misma manera, sin moverle nada, y resultó una vez más. 3-0 lo iban ganando al 33 con hat-trick de Oribe. El partido terminó ganándose 4-2 y con eso global 9-3. México vencía a Nueva Zelanda en repechaje y por lo tanto, después de sufrir cada partido jugado durante el hexagonal final, se terminaba así la agonía y la selección sí iría a jugar el Mundial de Brasil 2014. El 2 de diciembre se le comunicaba a la afición que Miguel Herrera sería nuestro entrenador para la Copa del Mundo. Días después llegaba el sorteo para el Mundial y México saldría sorteado en el grupo A, compartiéndolo con el anfitrión Brasil, con Camerún y Croacia. Un grupo muy similar a lo de cada 4 años, en donde México no partía como el favorito, pero sin tanta complicación tendríamos que ser los segundos de nuestro grupo y clasificarnos a octavos de final. Empezaba el 2014 y ahora sí, la recta final, año mundialista, y previo a eso el Piojo tendría varios partidos amistosos en Estados Unidos para empezar a conocer a los seleccionados y encontrar un estilo de juego, ya que solamente había dirigido esos 2 partidos contra Nueva Zelanda. Viajaron con 30 seleccionados a Estados Unidos para jugar esos últimos partidos de preparación. Se ganaron 2 y se perdieron 2. De esta manera llegaba el momento de anunciar la lista final de 23 convocados y Miguel llevaba a 4 jugadores de Sudamérica, o bueno, 5 si contamos a Diego Reyes, que de 21 años se acababa de ir al Porto, 3 de León y 8 jugadores europeos. Rafa Márquez y Salcido, los más veteranos, Chicharito como figura y ahora sí, Ochoa tendría su primera oportunidad como titular en un mundial. Llegamos a Brasil, ambiente mundialista, y México debutaría solo un día después de la inauguración. El Tri jugaría en Natal contra Camerún. El Piojo sorprende con su alineación al dejar en la banca el Chicharito y apostar por el goleador del repechaje, Oribe Peralta. Alineó con su famosa línea de 3, con Maza, Moreno y Rafa. Como carrileros, Layún y Paul Aguilar. En el centro del campo, Gallito, HH y Guardado. Y adelante, Gio y Oribe. Equipazo que se enfrentaría a la Camerún de Samuel Eto'o, Choupo-Moting y Alex Song. El partido con una lluvia tremenda, un aguacero que impedía que el partido se jugara a normalidad, pero desde el minuto 11 México anotaba vía Gio dos Santos, aunque le anularían el gol por fuera de lugar. Al minuto 30 Gio anotaba otra vez y se lo volvían a anular. México en el segundo tiempo se empezaba a desesperar y justo antes de que el Piojo mandara los cambios, al minuto 61, Gio fallaba un mano a mano y Oribe en el rebote la mandaba a guardar. Por fin llegaba el 1-0 para México. Venía luego un remate de cabeza de Camerún y Ochoa se colgaba de la pelota y de esta manera terminaría el partido.
1-0. Los 3 primeros puntos llegaban. Sufridos, sin jugar también, pero lo importante era empezar ganando. México conseguía ganarle por primera vez en un mundial a una selección africana. El segundo partido sería en contra de los locales, de Brasil. La derrota estaba prácticamente asegurada. El Piojo decidió no moverle absolutamente nada a la alineación y los brasileiros con Neymar tendrían que seguir ganando para asegurar su pase y el liderato en el grupo. Generalmente nuestra selección es local en las gradas de cualquier mundial, pero en esta ocasión, en Fortaleza, la gran mayoría de los 60,000 que asistieron eran amarillos. Empezaba el partido en el Castelao y de inmediato Brasil metía peligro. Remate de Fred que pegaba en la red, pero por fuera. Después vendría un disparo de fuera del área por parte de HH y Julio César la arañaba para mandarla fuera. Dani Alves le ponía un centro con guante Neymar y el remate lo salva Ochoa en la línea. Atajada brutal, fenomenal de Paco Memo. Tiro libre para Brasil, mano a mano de Paulinho con Ochoa y otra vez el arquero mexicano evitaba el gol. Llegábamos al segundo tiempo y un disparo desde muy lejos del gallito de zurda pasaba apenas por encima de la portería de Brasil. Se mantenía el 0-0 y México seguía intentándolo. Tiro libre de 33 metros. Neymar busca pegarle al arco, Ochoa volaba y el disparo apenas pasaba por fuera. Los mexicanos sudábamos frío, pero la cosa seguía. Centro para Neymar, la recepciona de pecho y de zurda remata y San Ochoa otra vez. Otro tiro libre para Brasil, Neymar manda el centro, remata quemarropa Thiago Silva y Ochoa se encuentra el remate de frente y la manda afuera. 5 atajadas de Memo que impedían el gol de los locales y propiciaba así la frustración en aficionados y jugadores y estaba consiguiendo un resultadazo para México. Después de 90 minutos sufriendo y agonizando llegó el final del partido. Brasil 0, México 0. Paco Memo no solo se convertía en un ídolo, sino en un héroe nacional. Las redes explotaban con la actuación de nuestro arquero. Se hacían piñatas, pasteles, cirios, pelucas y disfraces en su honor. Ochoa nos conseguía el empate ante Brasil, ante los locales y favoritos a ganar ese mundial. México tendría que jugar su último partido del grupo contra Croacia. Si perdíamos, estábamos fuera. Si empatábamos o ganábamos, avanzábamos y el problema es que los croatas tenían mucha calidad en sus piernas. Previo al partido, Niko Kovac, el entrenador croata, decía que a quien le deberían de temblar las piernas era a nosotros y no a ellos. Mientras que Modric decía que ellos tenían mejores figuras y que Mandzukic le había anotado goles a mucho mejores porteros que Guillermo Ochoa. El Piojo iba a por todas y la alineación ya se la saben, la misma de los primeros 2 partidos. Empezaba el partido y HH combinaba con Oribe y luego de una pared de taquito lanzaba un zurdazo al travesaño, con un fierrazo que de milagro no terminó en gol. A pesar de ser mucho mejores en el primer tiempo, el gol no podía llegar y parecía que íbamos a terminar empatándolo, sufriendo, apenitas. Miguel decidía mandar de cambio al Chicharito y al minuto 72, tiro de esquina para el Tri, Rafa se elevaba, remataba de cabeza y caía el gol de México. 1-0 lo ganábamos y la arena Pernambuco repleta de mexicanos explotaba. 3 minutos después, solo 3 minutos, México iba al ataque. Combinaban Chícharo y Oribe, el Hermoso veía abierto al Principito, le mandaba el balón y Guardado anotaba el 2-0 para el Tri. Gran jugada de México y definición soberbia de Andrés. La selección volaba. Me acuerdo y me emociono. Pero seguimos. Al 82, otro córner para nosotros. Rafa peinaba y dejaba solo al Chícharo que remataba y anotaba el 3-0. Gol del Chicharito. México ganaba, gustaba y goleaba a los que presumían que nos temblarían las piernas. Los estábamos eliminando, humillando y al mismo tiempo ilusionando a todo nuestro país. Faltando 3 minutos para que acabara el partido, Perisic descontaba para los croatas y así terminó el partido. 3-1. El Piojo y la selección entera lo festejaba. México se clasificaba a los octavos de final. Invictos, conseguimos 7 de los 9 puntos posibles y empatamos en puntos con Brasil, pero por diferencia de goles ellos terminaban como líderes y nos tocaría jugar en los octavos de final ante Holanda. Seguramente sería un partido como el de Brasil, sufriendo, siendo superados en lo futbolístico por las figuras que ellos tenían, pero contábamos con delanteros que anotaban goles, con un portero que nos salvaba de todas y la afición mexicana que alentaba a más no poder.
Y aparte de todo, se iba a jugar en el mismo estadio que es empate a ceros contra Brasil. Llegaba el 29 de junio del 2014, un día soleado en Fortaleza con calor y humedad infernales. La selección tenía que hacer un ajuste en el once inicial. El Gallito Vázquez estaba suspendido por amonestaciones y se pondría en su lugar a Carlos Salcido. Era una baja muy sensible para el Tri, la del Gallito, porque había sido de lo mejor de la selección, no solo en el medio campo, sino de toda la plantilla en general. La ventaja era que Carlos Salcido, como había jugado mucho tiempo en Europa, sobre todo en Holanda, conocía a varios de los seleccionados de Louis van Gaal. Robben, Van Persie, Sneijder y Wijnaldum, algunos de los jugadores que alineaba Holanda. Empezaba el encuentro de octavos de final y México era el que proponía e intentaba. Layún disparaba, pero se iba por fuera. Herrera al minuto 13 tuvo una muy buena oportunidad y la mandaba por un lado del poste. Salcido intentaba desde 3/4 de cancha, pero Silesen atajaba. La primera oportunidad de Holanda no llegó hasta el final del primer tiempo. Arjen Robben controlaba dentro del área, pero entre Rafa y Héctor Moreno le arrebataban el balón. Así llegamos al medio tiempo, 0-0. Un partido cerrado en donde México estaba jugando mejor que Holanda, pero para el segundo tiempo tendríamos una baja sensible. En ese encontronazo con Robben, Héctor Moreno se lesionó y tenía que salir de cambio. Se producía la entrada de Diego Reyes. Los mexicanos sabíamos que en tema de calidad no les podíamos competir, que ellos con que les diéramos una oportunidad, una sola, nos vacunarían y nos eliminarían. Por lo tanto, México tenía que salir concentrado y aprovechar cualquier mínima oportunidad si es que queríamos llegar al tan ansiado quinto partido. Empezaba el segundo tiempo y apenas arrancaba cuando Gio la prendía de zurda desde fuera del área y anotaba un golazo. México lo iba ganando al 48. El país entero se volvía loco junto con el Piojo. Giovanni nos daba esperanza, Giovanni nos daba ilusión, Giovanni nos daba el pase momentáneo a los cuartos de final. México soñaba y se estaba convirtiendo en realidad. México le estaba ganando a Holanda. ¡Tantas veces te pedí una, desgraciado! ¡Tantas veces! ¡He vomitado bilis por ti! ¡Se me ha caído el pelo por ti! ¡Tengo nervio por ti! ¡Voy al psiquiatra por ti! ¡Y hoy por fin apareces, maldita sea! ¡Por fin aparece Giovanni, doctor! Dijimos, este es el Giovanni de las masas. Hoy Giovanni venía mejor. Apapachamos a Giovanni, lo acariciamos. Gracias, Giovanni. Los rivales empezaban a ir al frente y al 56. Córner para los neerlandeses. Blas remataba dentro del área chica y Ochoa la salvaba. Al igual que ese remate a quemarropa de Thiago Silva, pero ahora todavía más difícil, más espectacular y más importante. México se salvaba y crecían las esperanzas de avanzar. Pasábamos del minuto 80. El Piojo ya había metido al Chicharito y los holandeses respondían con Klaas-Jan Huntelaar. Los minutos se pasaban eternos para todos los mexicanos. En las gradas se cantaba el cielito lindo, el sí se puede, se hacía la ola y en casa todos nos agarrábamos del sillón. Veíamos el cronómetro cada que podíamos y no se acababa esto. 2 minutos para que llegáramos al 90. Huntelaar cabeceaba hacia atrás y Sneijder la prendía de volea y empataba el partido. Los mexicanos se quedaron fríos. Se paralizaba la alegría general en el país. Faltando 120 segundos para llegar al minuto 90, nos empataban los holandeses y ahora, en lugar de visualizarnos que en 5 minutos estaríamos festejando el pase al quinto partido, a los cuartos de final, tendríamos que estar jugando unos largos y tediosos tiempos extras. Pero la cosa no paró ahí, se agregaron 6 minutos más. Los holandeses nos tenían contra las cuerdas. Robben llegaba a línea de fondo, recortaba hacia afuera y sentía un contacto de Rafa Márquez y se tiraba al suelo. El árbitro decide comprar la falta que le vendía a Robben y al minuto 91 señalaba penal para Holanda. No podía ser posible lo que nos estaba pasando. Esto parecía una pesadilla, parecía que estábamos soñando, pero México podía quedar eliminado. Al ver la repetición y mezclado con el enojo de todos nosotros, creíamos que Robben se había aventado un clavadazo, se había tirado al suelo sin fundamento y eso no era penal. La decisión estaba tomada, ya, no había más que hacer. Los mexicanos, al igual que Marquito Fabián, nos arrodillábamos, rezábamos e implorábamos que ese penal no subiera el marcador. Que Ochoa nos regalara una alegría más o que el poste hiciera de las suyas. Huntelaar se perfilaba para cobrar.
Se paralizaba el corazón de todos y cada uno de los habitantes de este país. El cuerpo entero nos temblaba. Huntelaar cobraba su penal y adentro. Gol de Holanda. En ese momento las expresiones no nos salían del rostro. No lo podíamos creer. Estábamos choqueados, cortados, en blanco. Minutos después se oficializaba nuestra peor pesadilla. El árbitro silbaba el final del encuentro y de esa manera México estaba eliminado de la Copa del Mundo. Y ahí fue donde agarramos conciencia de lo sucedido. Nos llevábamos las manos a la cara, llorábamos, nos tirábamos al suelo, nos enfurecíamos, le decíamos lo peor a Arjen Robben y al árbitro portugués. Los jugadores lloraban, no se podía entender lo que nos acababa de pasar. Tocamos la gloria durante más de 30 minutos y faltando solo 2 para que llegáramos al 90, nos empataban y luego nos daban la vuelta en el partido. No era justo, algún maleficio, brujería o amarre nos habían hecho. México merecía clasificarse al Mundial en los cuartos de final, pero este deporte no es de merecer. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Los aficionados aplaudíamos el rendimiento de nuestros jugadores y sobre todo del entrenador. Una generación memorable, una actuación mundialista brillante, un proceso que no tuvo ni pies ni cabeza, que nos tuvieron que salvar para estar en este mundial, pero que luego, de manera admirable, el Piojo recompuso el camino de los nuestros y nos hizo soñar. De esta forma llegaba una de las peores, si no es que la peor derrota en la historia de la selección mexicana. Al menos la más dolorosa creo que sí lo es. Dicen por ahí que en esta vida nunca le debes de preguntar a una mujer su edad, a un hombre cuánto gana y a un mexicano en dónde se encontraba el 29 de junio del 2014. Te agradezco por haber visto este video, un repaso de uno de los momentos más alegres y tristes al mismo tiempo de la selección mexicana. Me costó muchísimo hacer este video y no me refiero al realizar el guión, al editar o al grabar este video, sino porque me recordó, me hizo vibrar, me hizo sentir casi chillo incluso al estar grabando este video, que yo ya había escrito el guión, ya sabía lo que iba yo a decir, pero a la hora en la que lo estaba platicando aquí con ustedes me hizo recordar todo lo vivido, las emociones que yo teniendo 13 años sentí en ese Mundial de Brasil 2014. Me acuerdo perfecto en dónde vi cada uno de los partidos de México, lo que sentí cuando perdimos ese partido contra Holanda, ese penal de Robben en donde obviamente yo era parte de los que creía que eso no era penal. Ya después de un tiempo me di cuenta que no me hacía un mal mexicano si yo con un poco más de objetividad veía la repetición y decía que eso sí era penal, que era una imprudencia de Rafa Márquez al minuto 92, sabiendo cómo es Holanda, sabiendo cómo era Arjen Robben, buscar provocar una falta o interrumpir la carrera de Robben. Me parece que sí exagera Arjen al aventarse como bailarina o como un clavadista, pero creo que sí hay un contacto en el que Rafa pisa la punta del pie, apenitas la punta, o sea, a centímetros se quedó, creo yo, Rafa, de librarla del penal y de que a lo mejor en los tiempos extras hubiéramos corrido con suerte o en penales para avanzar a los cuartos de final. Pero bueno, eso de los hubieras no existen y así fue como se vivió todo este proceso. Decidí no solamente hablar del Mundial, sino abarcar todo lo que se vivió desde antes. Esa salvación que nos hace Graham Zusi a Estados Unidos, la chilena de Raúl Jiménez, el proceso del Chepo que había empezado de una manera brillante en la Copa Oro, en donde estábamos fascinados con el nivel del Chicharito y luego pasamos de estar en el cielo al infierno al que nos salvaron los estadounidenses y el Piojo nos resurgió y tuvimos un Mundial brillante, creo yo. De los 4 mundiales que he visto, 2010, 14, 8 y 22, es con diferencia el mejor en el que he visto a mi país. Te invito a que te suscribas a este canal. Si te está gustando esta sección de crónicas, apóyame con esa suscripción, con un comentario. Vienen 2 o hasta 3 crónicas por semana en los siguientes y de todas maneras ya tenemos algunas publicadas, así que chécalas por aquí en el canal. Te invito a que te des una vuelta aquí en Padigol, a que te suscribas y nos veamos muy pronto con un video nuevo. Bye bye. Ay, qué cabrón. Ta madre, güey.